Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, tengo que transformar al cachorrito rabioso en un cuasi duque. Parte 8. Les recuerdo que este es un resumen del manhwa con la novela. Hay cosas que no están en el manhwa, por lo que me toma más tiempo hacerlo. Espero lo disfruten. Los modales eran algo que debía de estar naturalmente arraigado en la persona y en la forma como el cuerpo se desenvolvía. No importaba qué tan rápido aprendiera Ceres a hacer lo que se le pedía, le llevaría tiempo desarrollar hábitos. No podía permitirse el lujo de perder ni un segundo, pensaba la sacerdotisa. En primer lugar, hay que vestirte adecuadamente. ¿Pero tienes ropa? Ceres nunca se había cambiado de ropa desde que llegó a esa mansión. Daerin había recibido un par de cajas hacía unos días, pero eran para Ceres, por lo que le pidió permiso para abrirlas. Tal fue su sorpresa al ver que eran prendas de ropa muy elegantes, que Daerin se apresuró a decirle que se cambiara de ropa. Tan pronto tendió el conjunto sobre la mesa, Ceres asintió y se quedó sin ropa en el acto. Después de gritar como loca, «¡Tápate! ¡Vístete! ¡Voltéate!». El pobre Ceres quedó tan confundido que lo único que atinó a hacer fue voltearse. La pobre Daerin pensó que todo se haría de forma natural. No esperaba que tuviera que enseñarle lo que era el pudor y a vestirse correctamente también. Al parecer, se le había olvidado el incidente del baño. Antes de que Ceres saliera con la ropa nueva, la de pelo castaño se quejaba. ¿Esto realmente nos va a llevar toda la vida? Asimismo oraba. Dios que llenas el cielo y atraviesas la tierra, tú que haces hermosas a tus criaturas, tú omnipotente y omnipresente, por favor te pido que saques esto de mi mente. La pobre esclava, sacerdotisa, intentaba borrar el recuerdo en su mente del cuerpo desnudo de Ceres. Ella siempre había tratado fríamente a los hombres, sin ningún interés amoroso por ser una sacerdotisa, pero a pesar de eso, el cuerpo de Ceres hizo que el corazón de Daerin latiera con fuerza. Minutos antes, le había dado un sermón sobre nunca desnudarse en frente de otras personas, sino hacerlo en privado para cambiarse de ropa. Pero sus quejas se aplacaron al ver a Ceres con la nueva vestimenta. Daerin se había quedado con la boca abierta al ver a Ceres impecablemente guapo. Se le acercó y le acomodó el cuello. Llevaba un traje de noble, se veía tan bien que la sacerdotisa casi no podía reconocerlo. «Vaya, ¿quién eres?», preguntó Daerin. «Soy Ceres», respondió el cachorrito. Daerin le aclaró que era una expresión, un comentario haciendo hincapié en que había cambiado mucho. Ceres se dio cuenta y corrigió su respuesta. «Ah, gracias». Luego la sacerdotisa prosiguió. «Vas a poner la fiesta patas arriba. Vas a alborotar a la sociedad de este imperio. No todos los nobles son guapos». Definitivamente, la brillante apariencia de Ceres causaría de qué hablar por días en esa absurda vida de nobles. Sin embargo, no importaba cómo se vistiera. Para Daerin, nada podría igualar el buen aspecto de la versión original del cachorrito rabioso. En ese momento, la codicia tocó la puerta de la mente de Daerin. ¿Qué pasa si creamos un príncipe que derroque el mundo social? Fue la primera vez en su vida que sintió ese apasionado deseo de trabajar. Esta vez, la enseñanza había sido gratificante. «¡Saluda!», dijo la sacerdotisa. Ante las palabras de Daerin, Ceres saludó a la perfección. El resultado de un cuerpo perfectamente equilibrado y movimientos disciplinados y ágiles fue asombroso, a tal punto que ella casi se queda ciega al ver semejante belleza. Incluso si Daerin no había participado continuamente de la vida social de la nobleza, sabía lo suficiente como para ver que Ceres fácilmente sacudiría el corazón de más de una noble. El pobre cachorrito estaba preocupado por ella, por lo que preguntó, «¿Pasa algo malo? ¿Estás herida?». Daerin simplemente le dijo que estaba completamente bien y que no podía explicarle que ese era un efecto de su infinita belleza. «Maldita sea, sí que eres guapo», dijo casi suspirando la sacerdotisa. «Pareces un verdadero amo, todo un noble». «Si no supiera quién eres, habría pensado que eras un príncipe», añadió Daerin, dejando confundido al cachorrito. Este le preguntó si maldecir y sorprenderse en voz alta eran bien vistos en la sociedad, pero la peli castaña no sabía qué responder. Ante el silencio, Ceres añadió, «¿Qué es un maestro?». Daerin no sabía cómo explicarle, simplemente su mente se disipaba ante semejante belleza. Daerin finalmente le respondió,
Es un cumplido. Te estoy halagando. El nuevo Ceres, bien vestido, parecía no necesitar que le enseñaran modales. Era como si hubiera nacido con ellos. Si tan solo no se convirtiera en un cachorrito rabioso, al más mínimo estímulo sería perfecto, todo estaría bien. Daerin siguió adulando al cachorrito rabioso. ¡Buen trabajo! ¡Eres un buen estudiante! Se decía que todos los miembros de la octava división fueron reclutados cuando eran jóvenes, así que lo más probable era que él había aprendido los modales desde pequeño, antes de ser reclutado. Entretanto, la sacerdotisa le decía que debía de prestar atención a los pequeños detalles, en especial sobre el lugar, la cantidad y la calidad de accesorios que debía portar, porque eran cosas que hablaban sobre su familia, la dignidad de su apellido y demás. Ceres le respondió que lo tendría en cuenta. La sacerdotisa pensaba que era casi imposible que no lo notaran con ese rostro tan bello, por lo que los accesorios no brillarían tanto como él. No le prestarían tanta atención como al propio Ceres. Era tan guapo que seguro hasta de pequeño llamaba la atención. Luego, Daerin le pidió a Ceres que caminara en la sala de estar para ver su postura y elegancia. Su caminar era perfecto. Era casi imposible que alguien que había vivido desde pequeño en los cuarteles y desarrollado las tácticas de asesinato pudiera desparramar semejante elegancia y equilibrio. Ese hombre definitivamente alborotaría a la sociedad de ese imperio con tan solo su presencia. Definitivamente se habría abierto camino en la vida. Habría sido alguien reconocido en cualquier parte del mundo. ¿Cómo rayos alguien así había terminado en la desdichada octava división? Si le hubieran dicho que el propio rey había estado ocultando a su hijo ilegítimo y era Ceres, ella lo habría creído. De repente, a Daerin se le ocurrió que si hubiera crecido bien y no hubiera sido reclutado en el ejército cuando era joven, lo más probable habría sido que ahora estaría disfrutando de una buena vida. De hecho, empezó a pensar así justo después de ver al tercer príncipe. Ceres era tan guapo que seguro se parecía al pequeño Sebian cuando era niño. En ese instante, Daerin decidió hacerle una pregunta. ¿Por qué enviaron a Ceres a la octava división? Seguro que siempre fuiste así de lindo desde pequeño. Entonces, ¿por qué terminaste en el ejército? Pero Ceres, aún caminando, le contestó que no sabía. Daerin prosiguió con el interrogatorio. ¿Por qué no había ningún adulto cerca cuidándote? Ceres repitió la respuesta. No sé. La sacerdotisa terminó sorprendida, preguntando cómo era posible. Ceres, sin dejar de caminar elegantemente, respondió. No tengo memoria. No tengo recuerdos desde antes de unirme al ejército. Daerin inclinó la cabeza hacia un lado porque sentía algo extraño. ¿Es porque eras muy pequeño para recordar? Preguntó. Pero la respuesta de Ceres parecía un disco rayado. No recuerdo nada antes del ejército. ¿Cuántos años tenías cuando te uniste al ejército? Dijo Daerin. No sé, replicó Ceres. Entonces, ¿cómo es que terminaste con ese nombre? Cuestionó Daerin. No sé. Volvió a responder Ceres. La sacerdotisa quería obtener respuestas, así que continuó. ¿Siempre te has llamado Ceres desde un inicio? El cachorrito respondió que así era. Luego Daerin preguntó si alguno de los miembros del octavo batallón recordaba algo de sus vidas antes de unirse al ejército. Ceres le dijo que algunos de ellos sí recordaban. Parecía que tenía algo que ver con que Ceres no tuviera ni siquiera un nivel mínimo de conocimiento de sentido común. Sin edad, sin nombre, sin familia, sin origen. Sin embargo, el nombre Ceres parecía tener algo de historia detrás, ya que ese nombre había estado ahí desde el inicio, antes del ejército, a pesar de que no pudiera recordar nada al respecto. Luego, Daerin preguntó si fueron los del ejército los que le borraron la memoria. Ceres respondió que no. De hecho, varios jóvenes como él llegaron al cuartel sin memoria alguna. Eso significaba que, si hubiera formado parte del entrenamiento, entonces todos los de la octava división tendrían amnesia. La sacerdotisa no lo tenía claro. El capitán Loven también había dicho que se habían utilizado algunos hechizos en el entrenamiento. Loven solamente había dicho que el entrenamiento simplemente incrementaba las habilidades natas de cada uno de ellos. Eran adolescentes o púberes que habían sido niños con una excelente psique, sentidos sensoriales y habilidades motoras. Daerin no podía decir si la memoria de Ceres había sido borrada por el ejército,
o si había sido por un accidente previo, o tal vez alguien más había borrado su memoria adrede. Un segundo después, la sacerdotisa se decía a sí misma que no debía de meterse en un asunto que no le incumbía. Tenía que dejar de averiguar la razón de la pérdida de memoria. A pesar de haberse dicho esas palabras a sí misma, procedió a llenar la cabeza de Ceres con poder divino, porque de una u otra forma, si pudiera recordar, tal vez dejaría de comportarse como un cachorrito rabioso. Además, algo le decía a Daerin que Ceres ya tenía todo el conocimiento sobre etiqueta y el debido comportamiento, y solamente necesitaba recordarlo. Ese era el único motivo por el cual estaba haciendo eso. Se repetía una y otra vez a sí misma. «Si tiene algo que ver con la memoria, es posible que la recuperes», dijo Daerin al mismo tiempo que pasaba poder divino a Ceres. «Hasta ahora solo me he centrado en la recuperación y la estabilidad, así que ni siquiera he pensado en tocar ese asunto», pensó la sacerdotisa mientras recordaba la conversación que había tenido con el capitán Loven hacía unos días. Daerin cerró los ojos y se concentró tanto como pudo. Hasta ahora solo se había centrado en la recuperación y la estabilidad de Ceres, así que ni siquiera había pensado en la amnesia. Daerin cerró los ojos y se concentró tanto como pudo. Mientras emanaba poder divino, sintió que había algo en esa cabecita, pero no sabía qué. Tal vez si conseguía pasarle más poder divino, lograría desenmarañar ese enredo en la mente de Ceres. Daerin mapeó su mente a gran escala. La cabeza de Ceres era una compleja maraña de procedimientos pesados, magia negra y hechizos, todos ellos enmarañados causándole amnesia. Al fin y al cabo, era un burdo hechizo. Además, como se trataba de un procedimiento muy antiguo, no era fácil profundizar y encontrar rastro alguno sobre el hechicero. Si lo hacía apresuradamente, podía causarle daño a Ceres y empeorar la situación de éste. Daerin decidió que lo mejor era estudiar al respecto y practicar antes de intentarlo de nuevo. No quería perjudicar a Ceres con el poder divino. El cachorrito muy cansado le preguntó sobre el poder divino. Ella le explicó que acababa de usar el poder divino para escanear su mente y había encontrado un hechizo, pero le tomaría tiempo encontrar un remedio. En cualquier caso, lo que sí era seguro era que alguien había lanzado un hechizo para sellar los recuerdos de Ceres. El cachorrito preguntó qué era un hechizo, pero Daerin cambió el tema de conversación. Era hora de trabajar en aprender etiqueta de alta sociedad, y para eso había mandado a llamar a Loven para que le trajera los libros que le había pedido. De hecho, el capitán Loven ya le había enviado muchos libros, no solo eso, sino que también una bolsa de oro para todo lo necesario. Era el apoyo que la madre del tercer príncipe, Charlotte, le había enviado. Loven le dijo que, si necesitaba más dinero, simplemente lo pidiera, que no se reprimiera ni midiera en gastos. Fue así que Daerin le pidió libros sobre etiqueta, sobre cómo escribir cartas, un libro de cocina desde cero, otros de anatomía, medicina y en especial uno sobre la memoria. Cuando Loven llevó todo lo que le había pedido Daerin, sintió curiosidad y preguntó: «¿Por qué necesitas todo esto?». Daerin dijo que ella quería aprender a cocinar. Aparte, podría ayudarle a ganarse la vida, y la etiqueta era para Ceres. Sin embargo, Loven no estaba hablando de ese libro. «Creo que debemos tocar la parte de la memoria». «¿Para qué necesitas ese libro?», dijo el pavo con voz seria. «¿Para recordar?», respondió Daerin con un rostro lleno de inocencia. Loven entrecerró los ojos, luego los abrió, y esbozando una sonrisa replicó: «¿Alguna vez alguien se te ha acercado para contarte información confidencial del otro lado del imperio?». «¿Del otro lado del imperio?», preguntó Daerin. La pobre sacerdotisa no tenía idea de nada. El único imperio que conocía era el propio, para el que trabajaba como sacerdotisa, el imperio de Raklion, que había causado muchas guerras a diversos reinos circundantes, en su hambre de expansión. Resulta que, hacía unos años, Sorben, el rey que fue a la guerra contra el imperio de Raklion, después de varios años finalmente había sido derrotado. El rey Sorben se salvó, y en lugar de convertirse en vasallo de Raklion, fue su hijo el príncipe Grelind, quien terminó como rehén del imperio de Raklion. Por lo que Grelind no puede regresar al reino de Sorben hasta que muera el rey Sorben. Si alguien se convierte en el próximo rey de Sorben, ese príncipe también seguiría el mismo destino trazado por el imperio que los subyuga.
Raklion se ha hecho cargo completamente de Sorben, sobre todo a manos del segundo príncipe de Raklion, Ending, el mismo que creó la octava división. Karen, el príncipe heredero Ending, el mismo que posiblemente esté intentando eliminar a Charlotte, Sevin, Daerin y Ceres. Sí, Mimichi, ese mismo. Loven prosiguió. Aparte del rey de Sorben, no hay nadie en particular que quisiera los secretos militares de la octava división de Raklion. Fue por eso que el antipático de Loven le hizo esa pregunta a la ingenua Daerin. ¿Hay otras casas como ducados que pudieran ostentar el asiento del rey de Sorben? Preguntó Daerin. Hubo algunos intentos fallidos. Por favor, ten cuidado, Daerin. Respondió Loven. Este parecía reacio a decir más. Daerin también terminó la conversación sin preguntar demasiado. Recibió los libros y el dinero, así que eso era todo. Después de despedir a Loven, Daerin regresó a la mansión. Ya con su bolsa llena de dinero tintineando alegremente, se acercó al cachorrito. Ceres estaba sentado tranquilamente en la sala, esperando. De repente, Daerin dijo en voz alta: «Hoy vas a empezar a estudiar en serio». La sacerdotisa no le tendría piedad. Le enseñaría todos los libros sobre etiqueta de alta sociedad y cocina que había conseguido de Loven. Ceres estaba de acuerdo. Estudiaría duro. Se prepararía. Sin embargo, sus ojos demostraban que dicha tarea no era de su agrado, pero si Daerin se lo pedía, él así lo haría. Daerin no había logrado asustarlo ni en lo más mínimo, sino que el dócil cachorrito había aceptado la tarea impartida sin queja alguna. La sacerdotisa se preguntaba si también le habían quitado la fuerza de voluntad para resistirse a peticiones no agradables. Daerin se dio cuenta de que no todos odiaban tener que estudiar como ella. Tal vez a Ceres le agradaba estudiar y ella era la única floja existente en la mansión. Aún sin darse cuenta del por qué Ceres había aceptado, la imaginación de Daerin voló imaginando las diferentes reacciones que Ceres debería de haber mostrado. Furioso, triste, hasta incluso podría haber intentado huir en el acto, pero no había sido así. Ese cachorrito se estaba volviendo muy dócil. Daerin se quedó mirándolo, ensimismada en sus pensamientos, sin decir palabra alguna, mientras Ceres no sabía qué cosas pasaban por la cabeza de su querida sacerdotisa. La jovencita se preguntaba si algún día podría lograr hacerlo reír, y de ser así, también verlo llorar, aunque el rostro serio de Ceres hacía que la sacerdotisa pensara que eso era cuasi imposible. Unos minutos después, Daerin procedió a explicarle que, en la alta sociedad, las fiestas no eran una cosa tan simple, sino que necesitaba ser consciente de varios detalles para evitar situaciones desfavorables. La mayoría parecían ser cosas inútiles, pero siempre debería de tenerlas en cuenta. La palabra inútil era un concepto nuevo para Ceres. Daerin se sinceró y le dijo: «Hablando honestamente, cuando alguien tan guapo como tú se muestre a la sociedad, a nadie le importará un bledo la etiqueta que muestres, porque todos estarán embelesados con tu rostro y porte. Sin embargo, siempre hay uno que otro que estará listo para criticarte». No importaba cuánto dinero tuviera la persona, si eras un aristócrata, entonces tenías que aparecer en los círculos sociales al menos una vez. Embelesar, arrebatar, fascinar, extasiar, embobar o cautivar los sentidos. ¿Cómo era posible que una sacerdotisa supiera tanto sobre la vida en la alta sociedad y las dichosas fiestas llenas de etiqueta? La respuesta era simple. Nuestra querida esclava del templo, nuestra querida sacerdotisa, que aún no había cobrado nada de lo que le habían prometido, había formado parte de la nobleza y había hecho su debut en dicha sociedad. Lamentablemente, su debut fue un desastre. Años atrás, cuando su hermano hizo su debut social, toda la familia ahorró dinero y le compró un traje costoso, llamativo y elegante. Por lo que Daerin también pensó que cuando ella debutara en el mundo social, podría usar un vestido muy bonito y elegante, uno que nunca antes hubiera usado en toda su vida. Sin embargo, debido a que su familia nunca invertía ni un solo centavo en ella, Daerin había ahorrado dinero para su vestido, solo por si acaso, pero su madre le preguntó dónde estaba ese dinero y lo terminó usando en el hermano de Daerin. La madre de Daerin, en lugar de comprarle el vestido nuevo, terminó pidiendo prestado un vejestorio de ropa, un vestido pasado de moda a un pariente. No solo eso,
sino que le hicieron un peinado como para una dama de 40 años, y ni se diga de las joyas falsas y de mal gusto que utilizó ese día. Al final, por supuesto, la pobre Daerin fue el hazmerreír de la fiesta. «Todavía no puedo olvidar la humillación de ese día», dijo la sacerdotisa. Incluso antes de entrar a la fiesta, había burlas en la forma como la gente que pasaba la miraba. Todo era demasiado duro para que lo soportara una joven que debutaba y asistía por primera vez a una de esas fiestas. De hecho, sus padres no se habían dado la molestia de enseñarle nada de etiqueta. Simplemente la vistieron ridículamente y la dejaron en medio del banquete. La pobre se mentía a sí misma diciendo que todo estaba en el pasado y que ya no importaba ni le dolía ni en lo más mínimo. Le repetía a Ceres que ese era el motivo por el cual no dejaría que su debut en la alta sociedad fuera un fiasco, sino nada menos que impecable. No permitiría que a él le sucediera lo mismo que a ella. «No puedo creer que te cuente todo esto», dijo Daerin. En efecto, la sacerdotisa se había abierto tanto a Ceres que éste ya parecía su fiel amigo, que escuchaba calladamente todas sus confesiones. Ceres no dijo nada, ni hizo ruido alguno, simplemente escuchó toda la historia. Por eso era tan importante que aprendiera todo sobre la bendita etiqueta, aunque de cierta forma todo le salía de forma natural al cachorrito rabioso. Con fuerte convicción, Daerin le dijo que así sería, nada menos que perfecto. Pero la pobre Daerin no dejaba ir el asunto. Al parecer, realmente le había dolido, tal vez no tanto la sociedad y su risa burlona, sino la actitud de sus propios padres, en especial la de su madre. Entretanto, Ceres solamente seguía el paso de Daerin. «He sido criticada tantas veces que sé muy bien de qué va esto. Puedes confiar en mí, Ceres». «¿No estás agradecido de tenerme a tu lado para ayudarte con esto?», preguntó la sacerdotisa. Ante el completo silencio, Daerin se volteó y preguntó: «¿Ceres?». Pensaba que no le había escuchado nada de lo que le había dicho. En ese momento, Ceres simplemente dijo: «Entendido». La pobre sacerdotisa no sabía que la mente del cachorrito deambulaba enfadada, buscando rostros que le habían causado semejante pesar a su pobre Daerin. Al darse cuenta de que ella siempre estaba feliz a pesar de todo lo que le había sucedido, Ceres solamente pudo reflexionar en que le habría gustado estar ahí para ayudarla. Sin darse cuenta, un sentido de querer consolarla nació en él. Daerin no sabía qué era lo que Ceres pensaba. Aunque no había visto ese rostro lleno de melancolía antes, no entendía el porqué. Así que solamente se dio media vuelta y prosiguió el camino. Tal vez negándose a sí misma, que los demás pudieran sentir empatía hacia ella. La sacerdotisa sonrió y dijo: «Sigo sin poder saber qué es lo que pasa por tu mente». Luego, Daerin prosiguió hablando de lo guapo que era Ceres, y que podía apostar que muchas señoritas se pondrían como locas una vez que lo vieran debutar en la alta sociedad. Ceres le preguntó si su trabajo o nueva misión era hacer que la gente se volviera loca. Daerin le respondió que no, luego lo pensó mejor y dijo que tal vez sí. Finiquitó dejándole en claro que eso sucedería de forma natural, él no tenía que provocarlo. En dichos debuts, los nuevos nobles tenían que firmar en un libro, donde todos los nombres de ellos quedarían para la posteridad. La pobre Daerin tampoco había recibido dicha información a tiempo, por lo que para ella fue un suplicio. Lo hizo sin haber practicado antes, sin la costumbre de escribir y mucho menos sin haber tenido clases de caligrafía. Así que dejaría que Ceres lo intentara, sin presión alguna, para intentar mejorar su letra con el tiempo. Tal fue su sorpresa al ver la perfecta letra de Ceres, que la pobre pensaba que estaba soñando. «¡No lo puedo creer!», gritó, perforándole los oídos a Ceres de nuevo. Nada de lo que estaba sucediendo tenía sentido, se repetía Daerin. A menos que... pero no. Nuestra querida esclava favorita ni siquiera se detuvo a pensar por un momento que la perfecta postura en la silla, la elegancia hasta para retirar su cabello, la pose perfecta al saludar, la preciosa caligrafía y demás, eran parte de una formación de noble que ya había tenido antes de perder la memoria. Como lo dijo Mikaren antes, y tal como lo dijo la misma Daerin, no sería de extrañar que Ceres terminara siendo un príncipe o al menos un duque. Ceres había escrito a la perfección su nombre y 2 palabras más, con una caligrafía perfecta.
¿Cómo rayos lograste hacer una firma así en tu primer intento?, preguntó Daerin. Esta seguía sin entenderlo. La sacerdotisa contempló fascinada el movimiento de la mano, que había sido tan elegante como la letra. Era una firma increíblemente larga y extravagante. Era casi increíble que se le hubiera ocurrido eso en ese instante. ¿Acaso la firma había estado en su mente siempre? No, nadie le había enseñado a firmar antes. ¿O sí? Se puso a analizarla, y se dijo a sí misma que a pesar de ser una simple sacerdotisa, podía darse cuenta de que dicha caligrafía era propia de un noble de alta alcurnia. «¿Qué es esto?», preguntó Daerin. «Hice lo que me indicaste», respondió Ceres. «Creaste esto ahora mismo y lo dibujaste con tanta naturalidad». «¿Se nace con la capacidad de crear firmas?», se preguntaba Daerin. Si algo era cierto, era que tuvo que enseñarle el alfabeto para que pudiera escribir, pero la diferencia se dio desde un inicio, ya que prácticamente dibujaba las letras a la perfección y las memorizaba a la velocidad de la luz, como si ya lo hubiera hecho antes. Esta era la primera vez que escribía de corrido, y lo había hecho de forma impecable. Todo era muy sospechoso. Ella misma sabía que era difícil escribir. De hecho, había sufrido mucho para hacerlo decentemente después del bodrio que sucedió en su debut, así que no tenía muchas expectativas con Ceres. Lo único que le había pedido era copiar las letras. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Esto nos ayuda mucho, así que por favor no lo olvides. Te damos las gracias por hacerlo. Hacía media hora le había enseñado cómo sujetar una pluma. Ese era el motivo por el cual no podía creer que recién estaba aprendiendo a escribir. Habían visto el alfabeto desde cero, como se hace con un niño de kindergarten. La A de Apple en inglés, Ceres había escrito manzana en inglés a la perfección. Quedarse con la boca abierta era poco. A Daerin se le cayó la quijada de admiración. Ni mi Karen pudo escribir bonito la primera vez, sino después de meses de práctica y como 4 cuadernos de caligrafía. De hecho, su letra era tan fea que fue una de las últimas en poder utilizar lapicero o boli en lugar de lápiz en el colegio. «Michi, retroceder nunca, rendirse jamás. Mi esfuerzo dio frutos. Ya saben, nunca se rindan». Regresando al manhua, fue así que la sacerdotisa empezó a jugar con los diferentes tipos de caligrafía, una más difícil que la otra. No importaba cuán difícil fuera, Ceres lograba imitar la letra sin error alguno. Al ver eso, Daerin se puso a pensar si había alguna forma de hacer dinero con ello. Lo pensaría más tarde. Era hora de aprender a leer. En menos de una hora había aprendido a leer. Era como si esos recuerdos hubieran estado protegidos en su mente y habían regresado con simplicidad para poder ser usados. El hecho era simple. Había 3 formas de memoria. Cuando aprendemos a escribir y leer, estos recuerdos pasan a la memoria profunda, la cual es casi imposible de ser alterada o de perderse. Ahí se quedan los acontecimientos importantes para la vida cotidiana y de sobrevivencia. ¿Acaso alguien le había borrado la memoria?, se preguntaba Daerin. El motivo era porque cuando tienes amnesia, leer y escribir jamás desaparecen de tu mente, a menos que tengas un accidente muy grave que comprometa una parte seria de tu cerebro. Incluso si esto sucede y se ve afectada el área de la memoria, la persona puede volver a aprender a hablar y a escribir. Incluso pueden usar lenguas secundarias ya aprendidas como primarias. El hechizo que había percibido era más serio de lo que pensaba la sacerdotisa. En ese momento, recordó cuando tuvo que firmar en el dichoso libro para el debut en sociedad. Su letra resaltaba dentro de las demás, porque era muy simple y desalineada. Pero ahora que lo había recordado, se puso a examinar la letra de Ceres con las del libro de ese día. La letra de Ceres era incluso mejor que las de esas señoritas de la nobleza. Luego recordó cómo los sirvientes intentaban ocultar sus risas al ver la firma de la sacerdotisa, mientras las nobles se reían tapando su boca. Pero Daerin dejó de analizarlo debido a que la idea de hacer dinero regresó a su mente. El pago por crear firmas para los nobles era muy alto, ya que ella misma lo había descubierto y le había ayudado a desarrollar el talento.
Tal vez podría hacer uso de Ceres para ahorrar dinero para cuando ella se retire de la iglesia. No era mala idea, pensó. La pobre ilusa ya veía que pronto lograría sus objetivos. Jefa sacerdotisa nivel 100, la única que logró hacer debutar al cachorrito rabioso, la famosa Daerin. Fue así que se preguntó si ella misma no necesitaría una firma elegante también. Ni bien ya se le había pasado la idea por la cabeza de explotar al pobre Ceres, recién se preguntaba si estaba bien o no pedirle que le creara una firma para ella. Llegó a la conclusión de que no habría problemas. Por ahora era solo para ella, así que nadie lo sabría, y Ceres entendería. «¡Ceres!», dijo la sacerdotisa. «¿Qué sucede, Daerin?», respondió el cachorrito. «Hazme un favor», dijo sin vergüenza ajena Daerin. «¿Un favor?», replicó Ceres. «Te responderé si puedo o no puedo hacerlo. Así que dilo». «¿Qué es?». Daerin, toda emocionada y sonrojada, le preguntó si podía crear una firma con su nombre. «Por favor, di que sí», rogaba como una cuasi niña. Unos minutos después, la dichosa firma tan anhelada yacía en sus manos. Sin embargo, el resultado no fue el deseado. Sin poder creerlo, sin decir una sola palabra, Daerin maldecía en su mente. «¿Pero qué rayos es esto?». Ni ella escribía tan mal. «¡Ceres! Simplemente podías negarte a hacerme el favor y yo habría entendido», dijo en voz alta la sacerdotisa. Pero el pobre cachorrito le respondió que en realidad había hecho lo mejor que pudo, pero la sacerdotisa seguía indignada. «Mira, si no quieres hacerlo, simplemente dilo, no lo hagas y punto». «Tan solo era un favor, no una orden, mejor olvídalo». Ceres, todo nervioso, repitió. «En serio hice lo mejor que pude. Déjame intentarlo de nuevo». Con toda la energía que su cuerpo poseía, Ceres se concentró a más no poder. Tenía que lograrlo. No fallaría, porque fallar significaba morir. El pobre cachorrito se lo había tomado muy a pecho. El papel se había convertido en el campo de batalla, y su espada era la pluma. Tenía que lograrlo sí o sí. Al ver la mirada llena de decepción de Daerin, Ceres lo intentó de nuevo. Sin embargo, a medida que el desafío continuaba, en el papel solo aparecieron lombrices de tierra. Por más que lo deseaba, las letras parecían gusanos enclenques, reptando que se retorcían de dolor. Lo peor era que la firma que había escrito Ceres se parecía mucho a la original que había creado Daerin cuando era más joven. El pobre gusano abuelo que representaba la letra D tosía sus últimos respiros de vida. Ceres estaba perdiendo su primera batalla desde que había entrado al ejército. Si había escrito todo lo anterior de forma impecable, ¿por qué no podía escribir el nombre de Daerin? Se preguntaba el cachorrito una y otra vez. Karen, ¿no será que estos dos se conocieron de mocosos y esa horrible firma con esa espantosa letra le pareció súper cute a Ceres, cuando era una tirita de moco que admiraba a la pequeña Daerin y por eso la tiene metida en su mente y no puede cambiarla? No sé, Michi, pero como detective creo que harías más dinero que como Michi que duerme todo el día. En ese instante, Ceres caía en el campo de batalla. Se daba por vencido y por muerto. No había logrado crear una bella firma para Daerin. Daerin gritaba como digna dramática que no. ¡No! ¡No es posible! ¡No! ¡Nunca podré tener una bonita firma! Eso es todo por hoy, Michi Lovers y Puppy Lovers. Espero les haya gustado. La siguiente parte se las traigo en 3 días. Por favor, no olviden darle like al vídeo y decirnos qué les pareció. Recuerden que me gusta leer sus comentarios y responderles.